corazones, que usted pueda recibir y recepcionar el mensaje de Dios para su vida. Señor, te damos gracias esta noche, Padre Celestial. Gracias por cada persona que ha venido esta noche, Señor, con el ánimo de recibir tu palabra, Señor. Yo oro que tu palabra pueda ser de bendición, de edificación. Tu palabra pueda ser de consuelo, de exhortación, de ánimo y de transformación, Señor. Que cada persona pueda abrir su corazón, su vida y su entendimiento, Señor. Espíritu Santo, pon tus palabras en mi boca. Señor, hago a un lado todo aquello que no tiene que estar esta noche y oramos para que el Espíritu Santo pueda venir y hablarnos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que yo puedo ver en este tiempo, desde personas pequeñas hasta personas muy adultas, para mí se ha encontrado uno de los desafíos mayores en la medida que pasa el tiempo más, es aprender a escuchar. Aprender a escuchar se ha vuelto un desafío muy grande, porque tenemos personas que simplemente tienen sus oídos, los oídos le están funcionando, pero no son personas que necesariamente están escuchando. Y esto se ve en todos los campos, en todos los ámbitos donde yo pueda meter mi nariz y leer y pensar y mirar, en el campo de la política, en el campo de los deportes, en cualquier campo donde yo veo en el campo de la educación. Me encuentro, a la iglesia vienen varias personas que son educadores, que trabajan en diferentes rangos, desde chiquitos hasta personas que están en la universidad, y es decir, la gente no pone atención. Estos días hablaba con una persona, sabía de alguien que es una persona que da clases en la Universidad Surcolombiana y prácticamente me decía, no quiero dar más clases. La gente no pone atención. Digo, yo sé que necesito el dinero, yo lo hago, si quiero lo hacer por plata, lo haría por plata, pero no hago cosas por hacer por plata, hago porque yo quiero que lo que he aprendido por años, transmitírselo y dejárselo un legado a las personas, pero las personas no escuchan, no prestan atención. Simplemente están ahí, posiblemente van, el que está estudiando pues necesita al final tener un diploma. Las personas que en una iglesia posiblemente agarran lo que le gusta y lo que no le gusta de una vez cierra sus oídos. Usted habla con un chico desde pequeño, trata de orientarlo, decirle por aquí, por acá y hace todas las formas, pero no logra uno captar el oído de las personas. Las personas al final nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, pero lo que no queremos escuchar, que a veces es tal vez lo que a nosotros nos sirve, ahí es donde está el secreto de las cosas. Yo quiero decirle un pensamiento que siempre llevo conmigo y es algo que hoy quiero comenzar por ahí. Las personas se vuelven inteligentes cuando aprenden de sus errores. Ahí las personas comienzan a ser inteligentes. Una persona mientras siga cayendo en sus propios, tropezándose con las mismas piedras toda la vida, todavía no es inteligente. Posiblemente tenga muchos conocimientos, pero si sigue cayendo con la misma piedra y nunca la recoge, la persona todavía no ha aprendido. Pero si usted se quiere volver sabio en la vida, usted tiene que aprender a abrir sus oídos y su corazón a saber escuchar. Pero cuando usted escucha, usted no tiene que aprender de errores. Usted aprende de algo que se llama la sabiduría. Y ahí es donde todo cambia. Porque la gente dice, no, uno necesita la experiencia, necesita caerse, levantarse y cometer errores para aprender. Es cierto hasta cierto punto. Pero la palabra de Dios no dice exactamente eso. La palabra de Dios dice que ella fue escrita para que yo no tenga que pasar por los mismos errores que otras personas pasaron. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11. Leamos esos dos versículos rápidamente. El apóstol Pablo le está escribiendo a un montón de personas y le dice, mire, yo quiero que ustedes no cometan los errores. Dice, estas cosas sucedieron. ¿Cómo qué? Ayúdeme a leer, por favor. Como advertencia ¿de qué? Para nosotros. Dice, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos hicieron, y comienza a nombrar 5 problemas que tuvo una generación. Y el versículo 11 dice lo siguiente. Váyase al 11 de una vez, por favor. El 11 dice así. Estas cosas le sucedieron ¿a quién? A ellos. Escuche otra vez. Esas cosas le sucedieron ¿a quién? A ellos. Como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Le sucedieron a ellos, no para que nosotros las repitiéramos, sino ¿para qué? Para que nosotros a través de ellos tuviéramos un efecto de espejo, miráramos. Dice que se pusieron por escrito para que nos sirvieran ¿de qué? De advertencia a los que vivimos en este fin de los tiempos. Quiere decir que usted y yo no tenemos que repetir los errores de los papás, ni de los abuelos, ni de los bisabuelos. Esta generación han pasado 10 generaciones.
desde este versículo hacia atrás y tal vez un poquito más. Y Pablo dice, lo que hicieron ellos no tenemos por qué repetirlo nosotros. Solamente se escribieron para que sirvan de ejemplo a nosotros, para que no repitiera lo mismo que ellos. Quiere decir que cuando uno repite los mismos errores de todas las personas, sigue siendo torpe y no sabio. Y uno se vuelve sabio es cuando usted mira los errores de otros para no repetirlos. Ahí usted dice, yo soy sabio. Usted se vuelve inteligente cuando aprende sus errores, pero se vuelve sabio cuando aprende los errores de otros. Porque usted se va a ahorrar una generación. Usted no tiene por qué vivir toda la vida quebrado si usted vio el ejemplo de qué es vivir en pobreza. Usted no tiene por qué arruinar un matrimonio si usted ya vio el dolor que significa perder un matrimonio. Aquellas personas que se levantaron en un hogar separado saben el dolor que es crecer sin un papá y sin una mamá. Así que usted no tiene por qué repetir eso, dice la palabra. Las cosas fueron escritas ¿para qué? Para no volverlas a repetir. Entonces esta noche lo que quiero hablar acerca es algo que tal vez le puede servir mucho en la vida, a su vida, y es consejos de un padre a un hijo. Y quiero hablar acerca del hombre tal vez más grande del Antiguo Testamento en sabiduría, en conocimiento y en grandeza. A nivel terrenal. A nivel terrenal, el hombre que más logró en el Antiguo Testamento, que Jesús dijo, yo soy más grande que él, pero después de mí en sabiduría está él. Y se llama Salomón. Salomón dijo, él coge a su hijo, y le dice, hijo, yo quiero que escuches lo que te voy a decir, y esos son los proverbios. Los proverbios es un libro que escribe un papá a un hijo, y le dice, escucha todo lo que te voy a escribir, porque a mí me lo enseñó mi papá. ¿Y quién es el papá de Salomón? Uno más grande todavía, David. Jesucristo se compara en el Nuevo Testamento con David. Los dos hombres que más hicieron historia en el Antiguo Testamento a nivel de terrenal estamos hablando. Porque existen otros hombres, profetas, pero estos son dos reyes. Dos personas que alcanzaron mucho. Y se debe el éxito de ellos al papá. El papá le enseña al hijo y el hijo recepciona el consejo. Mientras Salomón escuchó, Salomón fue muy grande. La caída de Salomón comienza el día que cierra sus oídos a escuchar el consejo en la vida. Así que esta noche quiero decirle lo que dice Salomón a todos nosotros. Si usted no tuvo un papá, o tal vez tiene un papá pero no hizo la función de un padre, quiero que escuchemos hoy al corazón de un papá, el consejo de un padre de cómo es que acá en la vida uno tiene éxito. Cómo es que uno puede avanzar y crecer y no hay necesidad de volver a repetir los errores de otras personas. Es que las cosas están escritas no es para seguirlas, es para no repetirlas. Y ahí usted y yo nos volvemos sabios. Así que vamos a ir de una vez Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2. Y vamos a comenzar con esto. De las cosas que yo tengo que agradecer de mi papá fue esto. Que me dijo, lea los proverbios. Cuando tenía como unos 14 años me dijo, lea los proverbios. Y comencé a leer los proverbios por muchos años, leí los proverbios. Hay hombres de Dios que yo admiro que se leen toda la vida, todos los años, todos los días son proverbios. Yo ahorita no lo estoy leyendo como antes, pero por muchos años me leí los proverbios porque entendí que ahí estaba un consejo de Dios para nuestras vidas. Los proverbios comienzan diciendo, lee estos proverbios para que tú seas sabio en la vida. Y aquí comienza este pasaje diciendo lo siguiente, hijo mío, ¿qué dice? Nunca. ¿Qué dice? Nunca. ¿Qué es nunca? Jamás. Tienes que olvidar que las cosas que te he enseñado, guárdalas ¿a dónde? Guarda los mandatos en tu corazón. Y mire lo que dice el 2. Todos están una verdad, una promesa, una verdad, una promesa. Cuando usted lea los proverbios tiene que leerlos así para poderlos entender. Los proverbios eran dichos que se escribían. Es un tipo de literatura que se llama sapiencial, que escribían en la antigüedad de diferentes lugares. Y Salomón, un tipo que era muy culto, aprendió a leer y aprendió a hacer proverbios inspirados por Dios. Y él dice, si eso haces, vivirás ¿qué? Muchos años. Y tu vida, ¿qué será? Te dará satisfacción. Yo quiero que ponga todo eso en la Reina Valera, por favor. Y yo después digo cuáles cambiamos de versión. Y vamos a leerlo esto otra vez.
Dice, porque largura de vida, de días y años de vida y la paz, ¿qué dice la palabra? Te aumentarán. El primer consejo que Salomón le da a su hijo, volvamos atrás al versículo 1, ¿cuál es? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda los mandamientos. Dice, si tú lo haces, si tú prestas atención a lo que te voy a decir, tú tendrás largos días sobre la tierra. Yo no sé si usted lo sabía, o tal vez ya lo sabe, pero para otras personas no, que morirse en temprana edad es una maldición. Bíblicamente, vivir los años que son necesarios, eso es bíblico. Por eso cuando una persona, cuando es un joven, lo matan en la calle o muere en un accidente, no es el plan de Dios. El plan de Dios es que las personas tengan largura de días, que cumplan sus años acá en la tierra. Y acá dice, si tú prestas atención a la ley de Dios, si tú la atesoras en tu corazón y la ley de Dios está presente en tu corazón todos los días de tu vida, te aseguro que te van a pasar dos cosas. ¿Cuál es? Vas a tener años y vas a tener, la paz te va a ir aumentando. En lugar de tener una mala vejez, dice acá, la paz irá en aumento. En la medida que van pasando los años, va aumentando la paz en tu corazón. Porque es el resultado de haber atesorado el corazón, la palabra de Dios en el corazón. Para cualquier persona que está aquí, que tal vez es nueva, tiene muchos años, pero no conoce la palabra, lo mejor que usted puede hacer es atesorar la palabra toda la vida. Nunca se va a arrepentir de eso. Porque la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones nos va a dar largura de días. Por eso cuando están los 10 mandamientos, dice la palabra, el quinto mandamiento es que honra a tu padre y a tu madre y serás de largos días sobre la tierra y todo te irá bien. Si usted quiere comenzar a cortar sus días y que se acorte la bendición de Dios, comience a olvidar a sus padres. Acá dice, nunca, nunca, nunca olvides, dice, lo que yo te he enseñado bueno. Tal vez usted diga, yo no tengo un papá o alguien que me ha enseñado algo bueno. Si usted no lo tiene, tiene que voltear a mirar a la palabra, que es lo que hemos hecho muchas personas, y comenzar a recibir el consejo de Dios como nuestro Padre Celestial. Y dice Dios, no te olvides de mi enseñanza, nunca la dejes, y yo te prometo que tú tendrás largos días y la paz te aumentará. Lo segundo que dice acá, versículo 3, dice así, nunca se aparten de ti, ¿qué? Nunca se aparten de ¿qué? La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas. ¿A dónde la tienes que escribir? En la tabla de tu corazón. Y mire lo que le va a pasar. Y hallarás gracia y muy buena opinión de Dios. ¿Y de qué más? El segundo consejo que Salomón le da a su hijo es este. Nunca por nada en la vida saques de tu vida la misericordia y la verdad. Escuche esto. Vuelvo otra vez al versículo 3. Dice así, nunca se aparten de ti, ¿qué? La misericordia y ¿qué más? ¿A dónde tiene que atarlas? Dice, átalas a tu cuello. Cuélgalas ¿a dónde? Llévalas escritas ¿a dónde? En la tabla de tu corazón. ¿Qué es lo que le está diciendo? Todo lo que hagas en la vida, como tú midas tus asuntos, como tú vayas a criar a tus hijos, como tú dirijas tus negocios, todos tienen que tener dos ingredientes. ¿Cuáles son? Tienes que tener una mezcla de misericordia y tienes que tener, ¿qué más? Una mezcla de verdad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 6, para unir esas dos verdades. Proverbios 16, 6 dice así lo siguiente. Dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Dice, con misericordia y con la verdad se corrige ¿qué? Y el temor de Jehová en los hombres lo apartará del mal. Lo que está diciendo Salomón es, no es suficiente misericordia. Se necesita tener también ¿qué? La verdad. No es solamente verdad, se necesita que tener misericordia. A la hora de usted tratar con las personas, todas las personas que necesitan estos dos ingredientes. Hay momentos donde las personas necesitan
que usted le diga la verdad. Pero que siempre tiene que tener esa verdad. Tiene que tener una mezcla de misericordia. Dice, si tú puedes tratar, dice así, con misericordia y con verdad se corrigen ¿qué? Las malas conductas. Acá dice, si usted quiere corregir una persona, apartarla del mal camino, necesita un ingrediente de 3 cosas que nunca se va a romper. Es la misericordia, el amor y el temor de Dios. Con estos 3 ingredientes, ninguna persona, al final todas las personas pueden corregir sus caminos. Todo lo que hagamos, nuestros negocios, nuestro trabajo, el trato con otras personas, la manera como nosotros medimos nuestras decisiones, ¿qué es? Mis decisiones tienen que estar influenciadas, tienen que estar inspiradas por 2 asuntos. ¿Cuáles son? Yo necesito que todo lo que yo haga tenga una mezcla de misericordia. Yo no puedo hacer todas las cosas con rudeza y con dureza de corazón. La palabra dice que tiene que tener una mezcla de misericordia, pero también tiene que tener ¿qué? Una mezcla de verdad. Las personas sin la verdad no van a cambiar, necesitan la verdad. Las personas a veces la verdad no nos gusta porque la verdad a veces, como dicen en la calle, la verdad duele. Pero aquí no estamos hablando de decir verdad, estamos hablando de la verdad de Dios. Lo que puede cambiar el corazón de los seres humanos, ¿qué es? Si la verdad de Dios está en nuestros corazones y la misericordia de Dios está en nuestros corazones. Acá dice que si usted nunca deja esto, si usted lo lleva en su mente, en su corazón, para donde vaya, donde estas cosas que decida, ¿qué va a pasar con usted? La gente va a tener muy buena opinión de usted. Dios va a tener una muy buena opinión de usted, porque todas las personas que dirigen sus asuntos con misericordia y con verdad son personas que son sabias, son personas que realmente tienen un balance en su vida. Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo basado en estas 2 cosas. Algún día Jesucristo tuvo una mujer que estaba dice que fue sorprendida en pecado. Y es una historia muy conocida en Juan capítulo 8, dice que la sorprendieron en el acto de adulterio. Quiere decir que la sacaron de las sábanas de por allá de alguna cama y se la botaron a Jesús desnuda. Y la juzgan y un montón de cosas. Esto he predicado muchas veces a la iglesia, pero me gusta lo que pasa cuando todos se van. Que Jesús le dice, el que esté libre de pecado, ¿qué dice la palabra? Tire la primera piedra. Dice, listo, esto ok, ustedes quieren acabar con esta mujer. El que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y al final dice la Biblia que todos se van y quedaron los 2 solos. Y cuando Jesús se queda con ella solo, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y él le dice, yo no te condeno, porque dice, no, todos se fueron. Dice, yo no te condeno, pero nunca vuelvas a pecar más. Y eso es lo que cambia la vida de las personas. Jesús le aplicó a ella la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Yo no te voy a condenar. Yo tampoco te voy a juzgar. Yo no estoy para lanzarte piedras. Pero después que ella sintió la paz del perdón, le dijo, pero yo quiero decirte algo. Tú no puedes seguir haciendo esto. Si tú sigues en adulterio, vas a acabar con todo, vas a acabar con tu alma en el infierno, vas a destruir las relaciones, ninguno va a querer ver contigo. Y ella se fue, dice la Biblia, que nunca más volvió a lo mismo, porque él tuvo un encuentro con alguien que le aplicó algo que se llama ¿qué? Misericordia, pero la verdad. Esta noche usted puede estar expuesto a la misericordia de Dios, de decir, no hay pecado que la misericordia de Dios no cubra. Pero por otro lado, después que la misericordia de Dios es extendida a nuestras vidas, se nos dice, todo tu pasado es sepultado, Dios dice, pero yo no quiero que vuelvas a lo mismo que estabas antes. El hecho de que yo te perdone todo tu alcoholismo, te perdone todos tus robos, tus hurtos, tus mentiras, tus adulterios, no quiere decir que yo apruebo que sigas haciendo lo mismo. Porque es misericordia, ¿y qué más es? Es verdad. Entonces dice acá los Proverbios, y volvamos otra vez, Proverbios capítulo 3, versículo 3. Vamos. Dice, nunca se aparte de tu corazón la misericordia y la verdad. Átala en tu cuello. Si le gusta a usted las cadenas, veo que a algunos les gustan las cadenas, pues esta sería una muy buena para que usted cargue. Una cadena donde tenga ahí 2 dijes que digan misericordia y verdad. Todos los asuntos que yo dirija, todo lo que haya, ¿qué tiene que hacer usted? Escríbelo en la tabla del corazón. Mi vida, lo que yo haga, todo lo que quiera, tiene que tener una pizca de ¿qué? Misericordia, pero tiene que tener una pizca de verdad. Eso depende con quien usted hable, cada uno quiere lo que quiere. Si usted está en una posición de desventaja, ¿qué quiere? Misericordia. Si usted está en una posición de privilegio, ¿qué quiere? Verdad. Pero al final todos los seres humanos necesitamos en algún momento que alguien nos extienda la mano de misericordia, pero también necesitamos que nos extiendan la verdad para poder transformar nuestras vidas. El tercer consejo que le da un padre a un hijo, Salomón a sus hijos, es este, versículo 4. Dice así la palabra. 5, perdón. Dice, fíjate, ¿qué dice la palabra?
de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice más? De todos los consejos que a mí más me han servido en la vida, ha sido este. Cada uno tiene su propia necesidad, pero este para mí ha sido muy especial. Póngamelo en la NTV, por favor, ese versículo. Ese sí, póngamelo en la NTV, dice así. Confía en el Señor, ¿cómo? Con todo tu corazón. Y no dependas de ¿qué? De tu propio entendimiento. Usted sabe que al final a veces uno quiere ser sabio en su propia opinión, ¿no le parece? Y cuando uno le ha gustado como tomar decisiones a su manera, a su estilo, donde no toma en cuenta a nadie, dice, tienes que aprender a confiar en el Señor. ¿Cómo? Con todo tu corazón y no dependas de ¿qué? No dependas de ¿qué? De tu entendimiento, porque no siempre la inteligencia suya tendrá la razón, si usted no sabía. Hay decisiones que por muy inteligente que usen en la vida no alcanza, no es suficiente. Dicen, vas a tener que aprender a confiar en Dios para las cosas que va a hacer. Y mire la promesa, el versículo 6. La promesa es extraordinaria. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que tú tienes que tomar. Este tercer consejo para mí es tan importante. Busca a Dios en todo lo que estás por hacer con la vida, todo lo que estás por emprender, todo viaje que quieras tomar en la vida, dice la palabra, no lo hagas solamente por tu razonamiento, por tu inteligencia, porque alguien dijo que parecía bueno lo que estaba por hacer. Aprende a confiar en Dios, aprende a colocar delante de Dios, dice, búscalo en todo lo que hagas. Y dice, y si tú lo vas a hacer, dice, Dios se va a encargar tarde o temprano de mostrarte el camino que tienes que tomar. Yo digo, wow, esto es tan extraordinario. Esto se lo enseñaba Salomón a sus hijos. Porque Salomón se lo enseñó a su papá desde pequeño. El tema y la diferencia con estos chicos, estos muchachos escuchaban, prestaban atención. Hoy es difícil que alguien le preste atención porque siente que el papá, la mamá, el pastor, el líder es cantaletudo. Pero sí, yo creo que esto definiría en la vida de muchas personas. Yo ya tengo un par de años y un par de años de caminar con Dios. Digo, y esto ha definido mi vida. Aprender a buscar a Dios en todo lo que voy por hacer. Porque en las pocas cosas que decidí sacar a Dios me fue tan mal. La única vez que he fracasado en un negocio, de todos los que he hecho en mi vida, he fracasado una sola vez. Fue la vez que decidí que Dios no iba en ese viaje. De eso nunca he fracasado en un negocio. Nunca. Yo sé qué decir, yo fracasé en este negocio. Porque lo que he hecho siempre es una y otra vez, insistir, hasta que Dios muestre el camino que tenemos que tomar. Porque si uno aprende a no confiar en la inteligencia, a decir yo soy de buena, yo soy hábil, yo tengo esta capacidad, tengo estos contactos, tengo esto, tengo lo otro, sino es Dios que va delante de nosotros. Porque un día las cosas puede que ya no vuelvan a salir, los contactos desaparecen, las puertas se cierran y todo cambia. Pero las personas que aprendimos a confiar en Dios, por eso devuelvo a traer el versículo 5, por eso el Salomón le dice a su hijo, por favor, hijo mío, confía en el Señor y hazlo como, con todo tu corazón. No de vez en cuando, de todo corazón, siempre, hazlo siempre y no dependas de tu propia inteligencia. No te apoyes en tu conocimiento y verás que todo te va a ir bien. Y verás que Dios va a comenzar a hacerlo de manera extraordinaria. En la Reina Valera, ponga el versículo el 7 en la Reina Valera, como dice, este 6, perdón. El 6. Póngalo en la Reina Valera, dice, y Él enderezará. Ponga esto y verá para complementar esta idea y cerramos este pensamiento. Dice, Él enderezará tus veredas. ¿Qué dice acá? Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué va a hacer? Él va a enderezar las veredas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces donde uno se quiere torcer. Pero como usted ha aprendido a reconocer a Dios en todos sus caminos, ¿qué va a hacer Dios? Dios comienza a enderezar las cosas para que cojan el camino correcto. Dios comienza a sacar personas del camino porque saben que eso nos va a torcer el camino. Hay puertas que se cierran y la gente dice, pero ¿por qué se cerraron estos negocios? Yo golpeé tanto, yo hice tanto. Dios está enderezando las veredas.
Y usted no está dando cuenta. Porque usted mira lo que ve en sus ojos, pero Dios mira el mañana. ¿Usted sabe cuántas veces me he sentado con gente en la oficina a decir, me metí en una mala sociedad, pastor? Y le digo, lo que pasa es que cuando uno está sentado haciendo una sociedad y hablando de negocios, usted ve el hoy. Pero Dios mira qué pasará en 2, 3 años con el corazón de esas personas que usted asoció. Es ahí, Dios sí sabe eso. Y por eso a veces Dios corrige y endereza veredas y cierra puertas. Y la gente dice, pero ¿por qué se me cierran las puertas? No es Dios, simplemente Dios está enderezando los caminos, porque usted ha aprendido a reconocerlo en todo lo que hace. Y esto es maravillosamente extraordinario, ¿no le parece? Versículo 7 dice, cuarto consejo. ¿Qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a quién y apártate del mal. Esta madrugada orando, estaba pensando y diciendo, Señor, ¿cuál es el mensaje? Y Dios me dio este pasaje bíblico. Este va a ser el mensaje. El mensaje que me repitió toda la madrugada es: teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Teme a Dios y apártate del mal. Versículo 8 dice así. ¿Qué pasa si esto? Dice, porque eso será ¿qué? Medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Yo creo que lo que más está enfermando a personas en estos tiempos es el pecado. Yo sé que a algunos no les gusta, eso les suena como religioso y les suena como moralista. Yo siento que lo que más está enfermando a las personas es el pecado. Porque la Biblia dice, y hay muchos pasajes bíblicos donde muestra que el pecado enferma los pensamientos de las personas. Enferma el cuerpo, los huesos. Yo hablaba con la última consejería que tuve con alguien, yo le dije, yo no tengo mucho tiempo, pero le voy a decir todo lo que siento. Usted está enferma porque necesita su alma descansar, porque está llena de amargura y dolor del alma. Porque mientras haya amargura del alma es un pecado, y la amargura enferma el cuerpo y los huesos. Daña a las personas. Y acá dice que si nos devolvemos al versículo 7, dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. ¿Y qué dice? Y apártate del mal. Quiere decir que el mal enferma, y si te apartas del mal, dice, entonces será medicina. Será una medicina. ¿Para qué será? Dice, ¿será qué? Porque será medicina ¿para qué? Para tu cuerpo. Y será un refrigerio para tus huesos. Quiere decir que el temor de Dios termina siendo una medicina para el cuerpo. El caminar en lo recto del Señor hace que esto traiga bendición. Mire lo que dice el Salmo 37. Quiero que vayamos a este salmo extraordinario. Dice, apártate ¿de qué? Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿No le parece poderosa esta promesa? Que usted se muere pero seguirá viviendo. Porque solamente daremos un paso. David dijo, entre la vida y la muerte solamente hay un paso. Dice, la persona que se aparta del mal y hace el bien vivirá para siempre. Y mire el versículo que sigue David, un hombre que conoció profundamente al Señor, dijo, porque Jehová ama. ¿Qué ama Jehová? Dios ama. Si usted estudiara la Biblia, cuando usted estudie la Biblia y comience a buscar cuáles son las cosas que Dios ama. Hay muchas cosas que Dios ama, pero no todas las ama. Si usted no lo sabía, hay cosas que Dios no ama. Pero una de las cosas que Dios ama, ¿qué es? La rectitud. Y si Dios ama la rectitud, ama a las personas rectas. Y el consejo que le da Salomón en su cuarto consejo a su hijo es: si tú te apartas del mal y aprendes a temer al Señor, tú vivirás por siempre. Aún después que usted y yo partamos de este mundo, partiremos a la eternidad. Por eso los cristianos no quisiéramos morirnos, porque somos seres humanos como todos, pero le hemos perdido el miedo a morir. Porque el miedo a morir radica en que usted no sabe para dónde va. Pero las personas que saben para dónde van comienzan a perder el miedo a morir. Porque vamos a vivir para siempre. Simplemente es un paso. Otros se quedan tristes, pero nosotros nos encontraremos con Dios cara a cara.
Y David le dice a este hombre, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos, para que siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, ¿qué les va a pasar? Será destruida. Existen dos tipos de descendencias, la de los justos y la de los que no son justos. La de los que no son justos algún día será destruida, la de los justos permanecerá para siempre. Porque el cuarto consejo que Dios le da, o Salomón le da a su hijo, ¿qué es? Apártate del mal. Usted quiere tener éxito acá en la tierra, tiene que apartarse del mal. El mal lo va a alcanzar un día, si usted no lo sabía. Las personas, si uno no decide arrepentirse, tarde o temprano la maldad lo va a alcanzar a una persona. A veces las personas le vienen huyendo, escapando y escapando, pero llega un día donde la maldad lo alcanzará. Eso dice David en los Salmos. Pero dice que las personas que han cometido maldad, pero deciden temer a Dios y apartarse del mal y vivir para Dios, en lugar de que la maldad lo alcance, dice la Biblia, su cuerpo recibirá medicina, sus huesos recibirán refrigerio, y el día que se mueran serán eternos, porque partirán a la presencia de Dios. Porque lo que le estaba predicando este hombre era el evangelio a su hijo. Le dijo, el evangelio es que a través de Cristo tenemos vida eterna. Amén. Pero para aquellos que han decidido apartarse de la maldad. El quinto consejo que le da Salomón a su hijo, y vamos otra vez a Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice, que ya se lo dije en la las ofrendas, honra que a Jehová con tus bienes. ¿Y qué más? Con las primicias de todos tus frutos. ¿Y la promesa cuál va a ser? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Salomón fue un hombre súper bendecido económicamente en la tierra. Su papá fue más bendecido todavía, porque su papá fue el que financió de su tesoro personal en la construcción de un templo extraordinario, que su hijo lo termina ejecutando, pero se hizo con la plata que su papá había atesorado. Dice la Biblia que el día que él hace la transferencia de reino, llama a su hijo y le dice, todo este dinero yo lo he acumulado, yo tengo los planos y tengo todo listo para la construcción de la casa de Dios. Tal vez para algunos de ustedes eso no significa mucho, pero para los judíos el templo lo significa demasiado. Para las religiones en el mundo, tener un templo significa mucho. Para nosotros en Latinoamérica no tanto. Tal vez no es algo tan así que le hagamos tanto énfasis. Pero si usted va con los musulmanes, todos tienen sus templos. Si ustedes van con los judíos, todos tienen sus templos. Si ustedes van con los Hare Krishna, todos tienen su templo. Porque para ellos es muy importante y muy sagrado. Y el sueño que tenía David más grande era tener un templo. Y dijo, pero lo vamos a hacer con la plata que yo voy a poner para hacerlo. Con las ofrendas, porque aprendió a honrar a Dios con lo que tenía. Y hay una cosa bien especial, la gente que ha aprendido a honrar con sus primicias, todas las demás cosas comienzan a ser bendecidas en la vida. Romanos capítulo 11, versículo 16 dice un principio este es un principio que llevo conmigo. Si las primicias son santas, ¿qué dice la Biblia? Si las primeras cosas son santas, todas las demás cosas, ¿qué dice la palabra? Serán santas. Yo podría hablarle hoy la bendición de lo primero. Sería un buen mensaje para predicar la bendición de lo primero. La Biblia dice que el primera fuerza del día se lo tengo que dar a Dios. Que el primer hijo se lo tengo que consagrar ¿a quién? A Dios. Que el esfuerzo de mi fruto económico se lo tengo que dar a Dios. Que mi virginidad se la tengo que dar a la única persona con la cual pase toda la vida. La palabra habla acerca de la fuerza física. ¿A quién se la tengo que dar? Yo le podría pasar diciendo tantas cosas acerca de la bendición de lo primero. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque en la Biblia existe una cosa que se llama la bendición de lo primero. ¿Qué es lo primero para usted? Lo primero consagra todo lo demás. Por eso las personas que tienen tantos problemas de hogar tienen atrás un pasado de desorden. Mire y verá su pasado. No lo quiero juzgar, simplemente acójase la misericordia esta noche y dígale, Señor, perdona todo mi pasado, pero ayúdame que la verdad comience a colocarle orden a mi vida.
Las personas que tienen más desórdenes de hogares son personas que han tenido mucho desorden de su pasado. Las personas que tienen hogares más sanos son personas que han tenido, ¿qué? Vidas más sanas. Porque la bendición de lo primero, eso consagra todo lo demás. Si las primicias son, ¿qué? Santas. ¿Qué dice la palabra? Todo lo demás, ¿qué es? Es santo. Este es el principio de las ofrendas. Si usted aprende a lo primero de lo primero, todo lo demás está bendecido y consagrado para Dios. Vamos al sexto consejo y vamos cerrando ya este mensaje. Quiero llegar al último que me encanta muchísimo. Y vamos a ir al versículo 11. Dice así: no menosprecies, hijo mío, ¿qué? El castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. Versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre a un hijo que quiere. Primero, aquí Salomón da por hecho que algún día, como Dios nos ama, nos va a disciplinar. Eso no nos gusta. ¿A quién le gusta eso esta noche? Ya nadie nos gusta esto. Pero la palabra dice: no te canses, no reniegues, porque así como un papá tiene que disciplinar a sus hijos, el Señor disciplina a los que son verdaderamente sus hijos. Y el sexto consejo que le está dando Salomón a sus hijos o a su hijo es: llegará un día donde Dios posiblemente te tenga que disciplinar. Y esta noche le digo lo mismo a usted. Llegará un día donde posiblemente Dios también tenga que disciplinar a usted. Una cosa son castigos. Nosotros no creemos en ese tipo de cosas, porque hay que entender qué significa castigo en la Biblia. Aquí utiliza la palabra castigo, pero ahorita no tengo tiempo para explicar realmente cuál es el origen de la palabra, porque no está hablando de un castigo donde dice Dios: te voy a quitar un hijo para castigarte. Esos no son planes de Dios. Los planes de Dios no es decir: te voy a mandar una enfermedad para castigarte. No son planes de Dios. Yo no creo que Dios use un accidente para castigar a una persona. Es decir, te va a hacer que alguien te atropelle y tú quedes en una clínica 6 meses porque te quiero disciplinar. Yo no creo en ese tipo de cosas. Porque esos son planes de los hombres, pero no planes de Dios. Y yo tendría que pasar tiempo y tiempo explicándole la palabra que le he leído tantas veces para decirle lo que le va a decir. La disciplina de Dios tiene que ver muchas veces con sus no. Las disciplinas de Dios tienen que ver muchas veces donde Dios puede permitir que su presencia se ausente de usted. Y usted dice: yo no siento a Dios por ningún lado. Por más que trato de sentirlo, para que usted comience a percibir qué se puede sentir por unos segundos sin la presencia de Dios, ¿qué sería si usted pasara toda la eternidad sin Él? ¿Qué es el infierno? El infierno es el lugar donde Dios nunca va a estar. Donde Dios literalmente abandonará. No se sentirá ni su presencia. No enviará ningún ángel. Y por eso será un infierno. Porque es donde Dios no está. Aunque aquí en la tierra la gente esté haciendo un montón de cosas sin el temor de Dios, Dios todavía está al control de la tierra, si usted no lo sabía. Por eso la gente no se desborda en locuras todavía de lleno, totalmente. Porque todavía Dios sigue ejerciendo su soberanía. Pero llegará un momento donde su soberanía se irá. Y yo siento que la disciplina que Dios comienza a ejercer sobre las personas es cuando Dios comienza a permitir ciertas cosas. Dios puede permitir que una persona que ha sido derrochadora del dinero, una y otra vez decirle: yo te voy a permitir porque tú nunca te has dado cuenta que todas las bendiciones que has tenido es porque yo te abrí puertas. Lo reconociera o no lo reconociera, fui yo, aunque usted no fuera una iglesia o no fuera una iglesia. Y llega un momento donde Dios se ausenta y decir: yo quiero mostrarte que no ha sido tu capacidad, tu sabiduría, tu inteligencia, tu poderío, nada de esto. Y una puerta se puede cerrar 6 meses, 1 año. Porque Dios quiere disciplinar. Y llega un momento donde uno dice: definitivamente yo sin Dios no soy nada. Porque cuando uno está en un momento de éxito siente que no necesita a nadie. Entonces a veces Dios comienza a permitir ciertos asuntos en la vida. Uno de los hombres que a mí me impactó muchísimo, bendijo, es un hombre que conocí, es un hombre del sector del café. Y él hizo negocios
grandísimos de café. Porque Dios fue el que le fue abriendo las puertas y lo fue conectando de tal manera que él comenzó siendo simplemente un cafetero normal para comenzar a tener una cooperativa y recolectar el café de muchas personas que se llevan a las otras partes del mundo. Pero la soberbia comienza a entrar al corazón y se comenzó a olvidar de quién fue el que le dio la sabiduría para todas las cosas y las puertas que se abrieron. Así que Dios se ausenta un poquitico, se esconde un poquitico y él lo deja que decida solo y comienza a tomar malas decisiones. En esas malas decisiones, por la avaricia y el afán de vender más rápido, hace negocios con un narcotraficante, si no se ha dado cuenta bien, porque no tuvo discernimiento. Y en una mala jugada se cae el café, se cae el dólar, se cae todo y pierde millones. Y había puesto la plata de él, de su suegro y de otras personas y de estos hombres. Ahora le dicen, necesitamos que nos paguen. No tengo que pagarles. Vamos por usted o por su familia, pero lo vamos a matar. Así que él le toca irse a donde un amigo a decirle, necesito que me deje vivir en unas casas, pero él no había dicho exactamente por qué era. Lo están buscando para matarlo. Y diciéndole a Dios, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y ahí sí vuelve otra vez a Dios, Señor. Yo reconozco que la soberbia de mi corazón, la avaricia de mi corazón, me fue alejando de ti. Vuelvo a ti, Señor. Las puertas no se abren todavía. Pasan 2 años donde Dios tuvo que tratar con su corazón y su soberbia, porque él dice, yo era soberbio y no me había dado cuenta. Donde él necesita que vengan otros a regalarle mercado y para él era... Y Dios lo sostuvo a él 6 meses, gran parte con un palo de guayaba. Nunca faltaron las guayabas por 6 meses. Jugo de guayaba, batido de guayaba. Todos los días, guayaba. Su familia es desesperada, pero ¿qué tengo que hacer? Hay que esperar. Necesitamos volver a tener una oportunidad para salir donde estamos. Porque nadie confía en mí. Me están buscando para matarlo. ¿Cómo hago yo para recuperar el dinero? Tengo que pagar y necesito una oportunidad para salir de donde estoy, pero no la tengo. Después de 2 años de aprender la lección, pasar por, ahora sí, yo necesito que me enseñen la palabra, que me disipulen, que me digan. Estoy listo. Dios comenzó a abrir puertas. Ya llegamos nosotros a ser parte de ese proceso, hasta que Dios comenzó a levantarlo otra vez. Poco a poco se fueron abriendo las puertas. Poco a poco, a pagarle al uno, a pagar al otro, y comenzó a hacer negocios. Hoy está súper bendecido económicamente, pero súper bendecido. Pero el éxito, ¿qué es? No te olvides. No te olvides. Dice Deuteronomio capítulo 8, 14. Dios le dice al pueblo, cuando tú tengas casas, cuando tengas comida en abundancia, cuando conquistes, le está diciendo, te va a ir bien. No te olvides quién te trajo a donde estás, porque yo soy el que te da poder para hacer riquezas. Entonces, cuando uno se olvida, Dios es tan bueno que tiene que disciplinarlo un poquito a uno. Dios dice, ¿tú quieres dirigir tu hogar o quieres que yo te ayude? No, yo quiero dirigir mi hogar. Ok. Esa es la faceta de la disciplina de Dios, es decir, ¿tú quieres dirigirlo? Ok, yo me hago a un lado. Yo te miro, yo quiero que tú lo dirijas. Y ahí comienza a hacerse un desastre el hogar. Y tiene usted 2 opciones. Termina destruyendo su hogar, separándose, yéndose para otro lado. O diciendo, Señor, yo te necesito que tú vengas y te metas en nuestro hogar. Porque la disciplina consiste en eso. No consiste en que usted le va a dar simplemente algo y lo va a acabar. Posiblemente Dios permita que el fruto de las consecuencias de nuestras malas decisiones vengan. David lo dijo, mientras yo callé, mis huesos envejecieron. Quiere decir que la enfermedad tocó su cuerpo por causa de un pecado de adulterio y que David no quería soltar. Entonces Dios dijo, yo te amo tanto y voy a permitir que la enfermedad te toque para que tú sueltes el adulterio, si no, nunca lo soltarás. Eso lo dice el Salmo 32. Dice, mi verdor se convirtió en verano de sequedales. Dice, mi prosperidad se me secó y yo no sé a qué hora se me comenzó a secar toda la prosperidad que yo traía. Porque Dios lo ama uno tanto, usted está pensando en el ahora y Dios está pensando en la eternidad cuando está ahí conmigo.
Si Dios lo ve a usted triunfando acá en la tierra, pero lo ve en el infierno, usted no hizo nada y yo no hice nada. Dios quiere verlo allá en la eternidad con el Señor, toda la vida. Entonces, Dios lo que va a hacer es arreglos de tal manera que no solamente arregle su matrimonio, es arregle su eternidad. Entonces hay momentos donde Salomón le dice a su hijo: te tengo una noticia, Dios te va a disciplinar en algún momento. Cuando lo disciplines, no lo rechaces. Porque así como un papá que ama a su hijo tiene que disciplinarlo, así Dios ama a los que disciplina a los que ama. Así que si usted se siente amado por Dios, algún día va a sentir el peso de su mano. Si Dios lo ama, es necesario. David dice: si el Señor no me hubiera disciplinado, dice el Salmo 119, yo no hubiera entendido tantas cosas. A veces es necesario para poder entender tantas cosas la disciplina. Si Dios permitiera un momento, solo un momento, tocarlo a usted algo en el pecho, un momentico, se siente que se muere. Y a veces Dios hace ese tipo de cosas para que uno recuerde de que el ser humano se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Y vuelve otra vez a estar uno más sensato de la vida y decir: yo me puedo haber terminado mis días ya. Porque todo se puede terminar así. Entonces, Dios al que ama, lo disciplina. Y el último consejo que le da Salomón a su hijo, y con esto cierra, cierra con lo mejor. Bienaventurado el hombre, o la mujer, por supuesto, acá está hablando en el género, dice que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Pero lo primero le puedes decir: mire, hijo, la persona que llegue a encontrar la sabiduría, la palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Dice: doblemente feliz la persona que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 14, perdón. Porque su ganancia es mejor que la plata, y sus frutos, ¿qué son? Más que el oro fino. 15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se compara a ella. Estamos hablando del hombre que la capturó. Entonces, el hombre que la captura, que se considera en el Antiguo Testamento el hombre más sabio que la tierra produjo, dice el hombre que alcanzó todo esto, le dice a su hijo: mire, hijo, yo te puedo decir con testimonio, no hay nada de lo que tú puedas desear en la vida más grande si tú hallas la sabiduría. Porque todo no se compara a ella con nada. Si tú tuvieras plata, la plata no se compara con ellas. Si tú tuvieras piedras preciosas en tu tesoro personal, eso no se compara. Todo queda opacado frente a la sabiduría. Porque el que la halla, dice, nada se compara con ella. Pero mire, sigue diciendo el 16. Largura de días está en su mano derecha, y en la mano izquierda, ¿qué carga la sabiduría? Yo nunca me he encontrado en la vida con una persona que sea sabia y que sea pobre. Nunca me he encontrado. O sea, yo antes de predicar esas cosas hago ejercicios mentales y trabajos de campo, como un periodista. Y yo le digo esto: yo nunca me he encontrado con una persona que sea sabia y que sea pobre. Me he encontrado con mucha gente inteligente y pobre, pero no con gente sabia y pobre. Dice que la sabiduría se carga en la mano derecha, ¿qué? Largura de días. Y en su mano izquierda, ¿qué se carga? Riquezas. ¿Y qué más? Y honra. La gente sabia es honrada y es respetada, ¿no le parece a usted? Donde usted vaya, la gente que tiene sabiduría es respetada y honrada. Y dice así el versículo 17: sus caminos son caminos que deleitosos, y todas sus veredas, que son todas las veredas de la sabiduría, todos sus caminos, todo por donde se meta es paz. Dice el versículo 18: ella es árbol de vida a los que en ella, ¿qué? Echan mano. Bienaventurados son las que la retienen. 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con su inteligencia.
Toda la tierra está llena de la sabiduría de Dios, si usted no lo sabía. Toda. Los animales, el espacio, todo tiene las pinceladas de la sabiduría de Dios. Y el versículo 20 dice así: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Lo que está diciéndole Salomón a su hijo es: si usted quiere tener lo que Dios tenía para fundar la tierra, se necesita un ingrediente que se llama ¿qué? Sabiduría. Para mí, de todas las creaciones que Dios ha creado, la sabiduría es la número uno. Por eso Satanás le ofreció a Eva: Dios te puede dar sabiduría como la de Dios. Porque todas las cosas que Dios ha creado, la sabiduría para mí es la reina de todas. Porque Dios dice que Él, de su sabiduría es que fundó la tierra. Entonces el último consejo que le da Salomón a su hijo, ¿qué es? Sobre todas las cosas, adquiere ¿qué? Sabiduría. Yo siempre me pregunté por qué, para las personas ponerlo en contexto, Dios se le aparece a Salomón un día. La Biblia no nos habla de que más días se apareció, pero se apareció un día. Y esa noche le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te dé, pero pídeme una sola cosa. Y usted dice: ¿por qué Salomón pidió sabiduría? Ya sabemos la respuesta, porque vimos que Dios le agradó la petición. Pero la pregunta que yo me hago es: ¿por qué él pidió eso y por qué no pidió otra cosa? Salomón tenía posiblemente 18 años cuando Dios se le aparece. Y uno de los 18 años todavía hay muchas cosas que no tiene muy claras. Y dice Dios: ¿por qué no pediste largura de días? ¿Por qué no pediste riquezas? ¿Por qué no pediste tus enemigos en mis manos, sino pediste sabiduría para ayudar a la gente? Porque Él pide sabiduría es para ayudar a la gente. Él le dice: Señor, yo soy un hombre joven, tengo detrás la espalda de un hombre exitoso que es mi papá, pero ahora me toca a mí. Y yo quiero que este pueblo sea próspero y bendecido. ¿Cómo hago para tener un gobierno exitoso? Así que yo te pido que me des sabiduría para tener un gobierno exitoso, para que la gente tenga buenas bendiciones por causa de mi gobierno. Y dice la Biblia: y Dios le agradó. Pero por mucho tiempo yo decía: ¿pero por qué? ¿De dónde le sale en la cabeza a alguien que pida sabiduría y no pide otras cosas? Y después, un día leyendo la Biblia, encontré esta respuesta. Mire Proverbios capítulo 4. Porque yo también, está hablando con su hijo, y Salomón le dice: es que yo también fui ¿qué? Hijo de mi padre. ¿Quién es el padre de él? Vuelvo y repito: David. Delicado y único delante de mi madre. Cuando dice delicado, no era que era delicadito. Es que la mamá se llamaba Bexabeb. Y la mamá tuvo que soportar el precio de la crítica y el juicio impresionante. Y ella tuvo un hijo que se muere. Y este es el sucesor de ese hijo que se muere, el hijo del pecado. Este se llama el hijo de la gracia, se llama Salomón. Porque ella tuvo una relación de adulterio con David. Y este hijo tiene que morir porque es el hijo del pecado. Pero después del hijo del pecado viene el hijo de la gracia. Se llama Salomón. Y este niño lo cuidaron y lo amaron. Desde niño, dice la Biblia, lo vieron hermoso y lo amaron. Por eso era delicado. Lo que dice acá: era un niño fino, que lo criaron en medio del palacio del rey. Pero él está contando eso a su hijo. Yo también estuve delante de mi padre, tuve un padre, tuve una mamá. Y mire lo que dice el 4. Y él, ¿quién está hablando? El papá. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y vivirás. Me enseñaba desde niño, me comenzó a enseñar esto. Y el versículo 5 sigue diciendo: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides. ¿Qué dice? De mis razones se aparten de tu boca. 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y ella te conservará. Entonces, ¿por qué Salomón pide sabiduría? Porque fue el gran anhelo de su papá. Su papá fue un hombre sabio.
y le enseñó a un hijo que el secreto en la vida, ¿qué es? Se encuentra la sabiduría. Por eso cuando Dios se le aparece a Salomón, no dudó en qué, en recordar la enseñanza de su papá. ¿Cuál es la enseñanza de su papá desde niño? Si tú la guardas, ámala y ella te va a enseñar. ¿Se llama quién? La sabiduría. Si usted quiere tener lo que tuvieron esos hombres, yo quiero tener lo que tuvieron esos hombres, el último consejo es: tenemos que retener la sabiduría en nuestras vidas. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría va a reposar sobre la vida de una persona. La sabiduría no reposa sobre personas que no viven en el temor de Dios. Porque el lugar donde reposa la sabiduría es en personas que están llenas del temor de Dios. Así que pongámonos en pie esta noche, por favor. No la dejes y ella te guardará. Ámala y ella te va a preservar todos los días de la vida. Porque la sabiduría nos dice qué elegir y qué no elegir. La sabiduría de Dios comienza a operar en el corazón de una persona, y la sabiduría es lo que va llevando a las personas poco a poco, los va guardando. Señor, esta mañana, esta tarde, Señor, te damos gracias. Señor, ayúdanos a honrar la voz de nuestro Padre, Señor. La voz que viene de la palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a atesorar, a prestar atención. No queremos pasar por alto de la palabra, Señor, del consejo. El consejo nos va a engrandecer, Señor. Tú quieres sacarnos de áreas en las cuales estamos atados, Dios. Posiblemente esta noche hay personas que hasta el día de hoy han vivido una vida bastante desordenada, con muchísimos problemas. Dios quiere traer la verdad a su corazón, a su vida. Dios quiere extender su misericordia. Porque la palabra dice que si hay una persona quebrantada, una persona que pueda reconocer su pecado, Señor, Dios es justo y santo para perdonar. Pero Dios también quiere traer su verdad al corazón. Y hay situaciones en las cuales Dios quiere decir: no quiero que vuelvas a transitar estos caminos porque te van a hacer mucho daño. Porque Dios quiere corregir nuestras vidas, Dios quiere sacarnos, quiere enderezar nuestros caminos, nuestras sendas. Y esta noche, Espíritu Santo, yo oro por las personas que están aquí, Señor. Oro para que tú, Señor, nos ayudes a todos a no menospreciar el consejo, a atesorarlo, Señor, a traerlo a nuestros corazones y a nuestras vidas, a tener al Señor presente en todos nuestros caminos, a apoyarnos no en nuestra propia prudencia, sino a apoyarnos en el consejo del Señor, en el entendimiento, en la gracia, Señor. Señor, te damos nuestros días, el hoy, y te damos el mañana. Aún te damos el pasado, Señor. Hay asuntos que quedaron del pasado sin resolver todavía y que están afectando el presente de muchas personas. Yo oro, Señor, y te damos nuestro pasado también, para que seas tú, Señor, enderezando todas nuestras sendas. Todos nuestros caminos sean enderezados por ti, Señor. Cosas que todavía no podemos entender, Señor. Circunstancias que tal vez estamos viviendo que no pueden ser lógicas para nosotros. Esta noche oramos para que seas tú, Señor, poniendo a enderezar todas esas sendas, todos esos asuntos, Dios. Todo aquello que se metió en la mitad de relaciones, de matrimonios, de familias, de hogares. Señor, sácalo, Dios, y trae, Señor, en el nombre de Jesús, la paz tuya, Dios.
Comienza a traer, Señor, todo lo recto a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tú estás abriéndonos una puerta, Señor, para apartarnos del mal. Dios ama la rectitud. Dios ama la rectitud. El amor de Dios tiene una inclinación especial hacia todo lo que sea recto. Y esta noche nosotros queremos pedirle al Señor que nos ayude a enderezar nuestros caminos, a salir de todo lo que está torcido en nosotros, en cada área de nuestras vidas, abandonar todo aquello que está mal y que sea Dios guiándonos por el camino recto, Señor. Gracias, Señor, te damos. Espíritu Santo, que esta noche la sabiduría sea colocada sobre aquellos que la anhelan, Señor. La palabra dice: el que le falta sabiduría se la pida a Dios, el cual la da en abundancia y sin reproches. Esta noche, si usted dice: yo necesito sabiduría, pídale a Dios sabiduría. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a amar la sabiduría, Señor. Amar al Dios que provee toda sabiduría y toda ciencia, toda inteligencia. Ayúdanos a amar, Señor, todo lo que sea sensato y puro y recto, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Que la paz de Cristo, que va en aumento según la promesa, Señor. La promesa dice que la paz irá en aumento, Señor. Que tú alargarás nuestros días. Que tú nos darás fuerza. Señor, que el temor de Dios será medicina para nuestros huesos. Señor, nuestro cuerpo recibe el poder de Cristo Jesús. De todo el impacto que dejó en nuestras vidas lo malo, Señor, el poder del Espíritu Santo obra trayendo sanidad, restauración, Señor, esta noche, Dios. Y esa paz permanezca en cada corazón y en cada vida, Señor. Que ellos van a casa o donde tengan que ir ahora, Señor, y tú vayas con ellos guiándoles en cada paso que dan, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Les bendecimos y bendecimos sus vidas, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga a todos. Una feliz noche. Que les vaya bien.